días a todos. Bienvenidos a esta conferencia de Join Moment. Una vez más, les agradezco a todos por conectarse. Me da mucho gusto verlos por acá. Les recuerdo que esta conferencia está siendo grabada para que posteriormente les hagamos llegar el link de grabación y puedan encontrarla en nuestro sitio web, joinmoment.mx. También les recuerdo que sus micrófonos están abiertos y en cualquier momento durante esta presentación pueden participar. Por lo tanto, les pido que sean muy cuidadosos, así que si no quieren intervenir en la conversación, los mantengan en silencio. A mí siempre me gusta las caras, pero también sé que a veces es complicado estar con la cámara abierta, así que en la medida de las posibilidades, quien quiera compartir imagen y expresiones con nosotros durante esta sesión son bienvenidas. Y pues bueno, vamos a arrancar si les parece bien. Todavía hay gente uniéndose a la sesión. Voy a empezar por compartir mi pantalla. Denme un segundo. Muy bien. Pues el día de hoy lo que nos tiene aquí en esta conferencia es este tema que es la seguridad como estilo de vida. Y esta conferencia la estamos realizando en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es este 27 de abril. En realidad, este año, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo está enfocado con los factores medioambientales y cómo estos afectan en la seguridad de las personas. Así que en algún momento vamos a tomar por ahí algunos ejemplos de riesgos que hay en el medio ambiente y que tienen que ver no solamente con el trabajo, sino también con nuestro estilo de vida y que hay que considerar en todo sentido. Entonces, bueno, por ahí vamos a estar revisando este tema y pues voy a empezar por presentarme. Sé que algunos ya me conocen y para los que no, mi nombre es Mariana Busto, soy consultora ya desde hace 17 años o un poquito más en temas de desarrollo humano, con una expertise en temas sobre todo de cultura de seguridad en el trabajo. Y bueno, llevamos trabajando ya todos estos años con diferentes organizaciones en toda Latinoamérica y de muchas industrias. Por eso es que siempre me agrada tenerlos aquí, porque sé que son un cúmulo de diferentes organizaciones con experiencias distintas. Y para quien no me conoce, a mí me gusta mucho que la sesión se lleve de manera conjunta, más que yo venga como a explicarles un tema en específico. Hacemos muchas preguntas, así que su participación es indispensable en esta sesión porque lo que le enriquece es la experiencia de todos ustedes. Entonces, vamos a empezar precisamente con una pregunta esencial que tiene que ver con la seguridad como estilo de vida. Y aquí es muy importante hacer algunas diferenciaciones porque hay todo un debate alrededor de este tema, solo del concepto. Entonces voy a empezar por preguntarles y les espero con las respuestas en el chat. Quien quiera abrir el micrófono es bienvenido. ¿Qué es un accidente? Para todos los que están conectados, ayúdenme con sus respuestas. Yo, Cristal. Adelante, Cristal, por favor. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días a todos. Yes. Para mí un accidente es aquel evento que pudimos prevenir con desde el miedo, ¿no? Desde la protección, desde el cuidado, desde la conciencia hasta el entorno. Entonces, es como algo que no estaba previsto y ocurrió, o que pudimos haberlo prevenido y ocurrió. Ok. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Adán Preciado por acá. Por favor, adelante, Adán. Un accidente que es un evento no deseado que nos puede cambiar la vida a más de una persona. Tal vez puede ser un accidente de varias personas o de una sola persona, que después de un accidente ya nada es igual, ¿no? Por eso la importancia de tener esa cultura de cuidarnos, de protegernos todos los días que ingresamos a nuestra área laboral. Y creo que es muy importante este tipo de prácticas porque vamos conectando a nuestro personal y pues digo, salimos cansados pero completitos, ¿no? Entonces creo que para mí un accidente es eso, algo que nos cambia la vida, algo no deseado, en el cual tenemos como nosotros como personas que tenemos gente a cargo, tenemos mucho por hacer aquí, al menos nosotros en la parte operativa, ¿no? Que somos los responsables de algunas áreas en específico. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias por compartir. Voy a leer algunos de los comentarios. Me dicen acá en el chat: un evento que no debería haber ocurrido. Un accidente es donde
ponemos en riesgo nuestra integridad física, es un descuido, suceso eventual o acción que resulta daño involuntario para las personas o las cosas. Buen día es un evento o suceso ocurrido donde existen lesiones, deterioro de la salud o la muerte. Ay, por aquí ya se me saltó, aquí está, de una persona por causa de una condición o acto inseguro. Es un evento no deseado que genera lesiones, daños o pérdidas. Es una o toda lesión que puede sufrir un trabajador, evento no deseado e imprevisto que causa daño a personas mediante el ambiente o sus instalaciones. Y bueno, pues aquí tenemos varias cosas y les decía que es toda una controversia. ¿Por qué? Porque para empezar, en las organizaciones hacemos diferenciaciones entre accidente o incidente. Y esto se realiza en muchas organizaciones por términos de indicadores. La diferencia está en que un accidente se considera todo aquel evento que tiene una consecuencia física que puede llevar a una incapacidad o a alguna lesión que tiene días perdidos, y así se contabiliza. Un incidente es aquel, y aquí es donde entra la controversia, algunas organizaciones lo consideran como un cuasi accidente, o sea que pudo haber sucedido pero no pasó, pero muchas otras organizaciones lo contabilizan como cualquier incidente que tuvo un daño o lesión menor como primeros auxilios. Y aquí es donde radica esta primera controversia. En realidad hay muchos otros temas, porque incluso, por ejemplo, cuando hablamos de investigación de accidentes, de donde proviene todo este tema de la forma de hacer investigación de accidentes, en realidad, al traducirlo al español hay una confusión y en realidad es investigación de incidentes, porque es un suceso y no se le quita la connotación de accidente, porque también hay mucha confusión y hay muchas definiciones del término accidente que dicen que es todo aquel que es un evento no deseado o que no se realizó con ninguna intención. Entonces, ¿qué pasa con este término y por qué es importante es muy importante definirlo para nosotros como para los trabajadores? Porque la gente genera una concepción de que accidente es toda aquella cosa que no pudo ser evitada. Y ahorita ustedes muchos me dijeron todo aquello que se puede prevenir. En la teoría sí, pero en las creencias de las personas, un accidente es todo aquello que sucede y que no pudo haber sido evitado porque no se tuvo la intención. Lo cual no significa que los accidentes sucedan por cosas que la gente genuinamente tenga una intención de lastimar o dañar a otros. Sin embargo, genera esta confusión en la conciencia de la gente. Si todavía por ahí les quedan dudas de que esto es una realidad en la cultura de seguridad, no solo en el trabajo, sino también general, les pido por ahí que hagan un consenso y que le pregunten alrededor de ustedes a las personas que tienen en la familia, en el trabajo, ¿qué consideran un accidente? Y van a ver cómo este tipo de términos generan toda una confusión. Y la realidad es que estamos hablando de cosas que tienen definiciones por aparte. La Real Academia Española, y me voy a permitir leerlo literal, lo que dice es que accidente es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. Básicamente. Obviamente existe la definición de accidente de trabajo, que se considera aquella lesión o enfermedad que se sufre o que sufre el trabajador a consecuencia o por realizar la actividad laboral que tiene. Entonces, son conceptos diferentes y es muy importante hacer énfasis aquí con la gente cuando nuestros indicadores se miden como accidentes e incidentes, que la gente entienda muy bien la diferencia, porque lo que no podemos permitir es precisamente que la gente piense que las cosas suceden sin que ellos tengan ninguna relación con el tema, o que los accidentes pues simplemente pasan, ¿no? Y aquí podemos encontrar frases que hemos hablado en otras ocasiones como, ¿cómo es esta? La de lo que te toca, o si te toca aunque te quites y si no te toca aunque te pongas, por ahí va. La gente realmente tiene estas creencias muy instaladas en la mente y es muy importante definir que los accidentes, como ahorita lo vamos a ver, sí tiene que ver con las decisiones y los actos inseguros que las personas realizamos. Y aquí lo habían dicho ya en otro momento. Siguiente pregunta. ¿Por qué suceden los accidentes?
Y esta es una que cuando trabajo con organizaciones me dicen continuamente, Mariana, es que hasta parece que la gente se quiere lastimar, o sea, hasta parece que lo hacen a propósito. ¿Por qué suceden los accidentes? Los leo, los escucho. Exceso de confianza, dicen por acá, por falta de medidas de control, descuido, torpeza, por descuido y por proactivos, ¿ok? Por omisiones, por falta de conciencia, presentismo, por demasiada carga de trabajo, descuido, falta de conciencia al hacer las actividades, distracción, desconocimiento, por factores organizacionales. Muy bien. En efecto, y aquí me da mucho gusto leerlos porque tengo participantes muy avanzados y que se nota que ya han tomado otras conferencias con nosotros. En efecto, por todas estas situaciones suceden los accidentes, pero aquí lo más importante es entender que gran parte de los accidentes se generan por diferentes factores que convergen en un solo momento. Y aquí me voy a ir a la siguiente pregunta, que es, ¿los accidentes se pueden prevenir? Absolutamente todos. Cuando yo hago este tipo de preguntas en sesiones de trabajo, de cultura de seguridad, en todos los niveles, sin excepción alguna, siempre hay quien me dice, bueno, no todos. Ejemplo, ¿qué pasa si tú vas por la calle, y hasta me ponen ejemplos de accidentes que sucedieron hace muy poquito tiempo en su estado o en su ciudad, como aquel que estaba parado y de repente salió un loco y ¡plas!, ¿no? Se le atravesó y se le estampó y lo mató. ¿Cómo pudo haber sabido que se le iba a estampar esa persona? Y entonces ahí, básicamente el punto es, eso no se pudo haber prevenido porque no estaba en mi ramo de control. Eso es lo que la mayoría de la gente dice. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿realmente todos los accidentes se pueden prevenir? Ayúdenme por ahí con sus respuestas. Seguramente la gran mayoría, pero pues no todos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quién está por ahí que no veo quién? Cristal, perdóname. Gracias, Cristal. ¿Por qué no? ¿Cuáles no? Híjole, yo creo y me ha tocado ver videos, la verdad nunca de cerca, pero de esto que tú estás parada en la parada del autobús o de la calle y un coche se pasa o no sé, pierde el control y te cae encima o te atropella. Es como, yo estaba en la parada, no estaba ni siquiera en la banqueta, ¿no? Es como, quiero pensar, no sé si fortuito o como decías tú, le tocaba. Ok. ¿Quién más que me ayude ahí? Por acá voy a... Sí, adelante, por favor. Buenos días. Aquí María Mendoza. Yo considero que, bueno, como comentan, dicen, no todos pudieran quizá prevenirse en mayor medida, por así decirlo. Pero yo creo que todos somos conscientes de la realidad en la que vivimos, o deberíamos estar conscientes de la realidad en la que estamos, tanto nuestro entorno familiar, nuestro entorno laboral, con los amigos, personas que convivimos, o incluso cuando vamos en nuestro carro, caminando por la calle, si salimos a correr, entre todas las actividades que realizamos. La seguridad o la integridad de cada uno de nosotros sí depende de mí, porque yo debo de cuidar de mí. Así como si yo estoy en un ámbito laboral y yo soy la supervisora, la encargada, la jefa, como quieran llamarlo, debo de estar al pendiente de mi entorno de trabajo y de las actividades que realiza mi personal, porque yo soy la responsable de que ellos regresen a su casa en buenas condiciones. Entonces, como dicen, hay muchas situaciones que yo no puedo controlar, pero sí puedo estar consciente de la realidad que estoy viviendo y cómo poder observar cada una de las situaciones. Excelente, María. Muchas gracias por compartir. Voy a leer aquí el resto de los comentarios, que como siempre es una controversia. Hay quien dice no se puede.
No, muchos no. Por aquí veo también sí, usando adecuadamente el equipo de seguridad. Todos los accidentes se pueden prevenir. Sí, todos se pueden prevenir. Sí, todos. ¿Alguien de los que dice sí, todos me podría ayudar y abrir el micrófono y decirnos la razón por la cual piensan que sí se puede? Por aquí en lo que se animan me dicen, podemos reducir el riesgo de que ocurran. Con las acciones que uno lleva a cabo, sí. Considero que la gran mayoría sí, pero hay factores fortuitos como el clima, que tal vez no podemos controlar. Sí se pueden prevenir. Adelante, por favor. ¿Quién abrió el micrófono por ahí? Logan Pérez. Logan, cuéntame. Muy buenos días a todos. Sí, mi respuesta es sí se pueden evitar. ¿Por qué? Porque para que un accidente pase, detrás debió de haber muchas más acciones o personas que al ver o darse cuenta de alguna situación o condición, decidieron pasar por alto porque tal vez tenían prisa, ya iban de salida, o simplemente no era su área. Entonces todos los accidentes se pueden, ¿cómo se dice? Prevenir, sí. Simplemente hay que tener, pues igual como yo hago esta comparación como los mantenimientos preventivos, hay que tenerle paciencia y tener a tiempo todas las por así decirlo, los mantenimientos, y también pues no hacernos de la vista gorda, porque así la mayoría somos, y digo somos porque me incluyo. Entonces sí se puede. Gracias por la honestidad, Logan, eso de verdad te agradezco. Muchas gracias. Bueno, pues en efecto, la realidad es que sí se puede. Voy a poner un video que no tiene nada que ver con lo laboral, y por ahí quiero que hagamos un ejercicio de cómo cada una de las acciones que llevan a que precisamente todos estos elementos converjan en un momento y se pueda llevar a cabo un accidente. Voy con el video. Si no se escucha o no se ve bien, por favor, avísenme. Ahí les va. No es necesario estar en la carretera para provocar un accidente. Hola, ¿Javi? Soy la mujer de Javier y es la última vez que le llamo para preguntarle. ¿Te falta mucho? ¿Recogiste a Lucía? Soy el jefe de Javier y es la última vez que le presiono para que salga más tarde del trabajo. Soy el peatón y es la última vez que cruzo fuera del paso de peatones. Soy Javier, tu padre, y es la última vez que te veo. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Gobierno de España. Ok. Me lo quito. Bueno, cuéntenme, ¿qué actos inseguros vieron y cómo se pudieron haber evitado absolutamente todos? Javier poniendo límites a todos. Ok, y no nada más eso. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un jefe que nos diga que salgamos tarde? ¿Cuántos Javieres existimos que sabemos que llevamos toda la semana saliendo tarde, levantándonos súper temprano? Y para todos nuestros trabajadores operativos que llevan aceptando horas extras un montón de días, pero pues que al final necesitamos el dinero y aunque sabemos que ya físicamente no podemos, seguimos aceptando horas extras. ¿O cuántos de nosotros sabemos, hablando de los que están en oficinas, y lo digo porque yo he estado ahí muchos años, sabiendo que perdimos la mitad en el chisme, tomando el cafecito, el desayuno, y se nos fueron 2 o 3 horas, pero ahí seguimos trabajando hasta tarde porque pues también sabíamos que teníamos que entregar eso el día de hoy? Muchos de nosotros somos ese Javier. ¿Qué otro? ¿Cuántos de nosotros sabemos que con quien estamos llamando viene manejando y aún así le marcamos? Es que se me olvidó, por ahí te traes algo esto, ¿no? Ya que vienes en camino y vienes para casa. Y no nada más eso. ¿Cuántos de nosotros sabemos el riesgo de manejar y hablar por teléfono y nos vamos echando el chisme y hasta utilizamos, porque hay que aprovechar el tiempo, pues es que el tiempo pasa muy rápido? Entonces aprovechamos que vamos manejando y vamos hablando con medio mundo.
Y el riesgo lo conocemos, pero seguimos hablando por teléfono. En México, ¿qué me dicen del peatón? Son unos imprudentes. Cero cultura vial. Cero cultura vial. ¿Por qué somos imprudentes, decías? Porque sabemos que hay esquinas para cruzar, porque hay un semáforo que nos está indicando un rojo y, no, pues si no viene nadie, me lo brinco y nos pasamos. Y todavía tenemos hasta el descaro de molestarnos porque el carro está cerca de nosotros y ya nos está silbando algo, ¿no? O sea, aquí la preferencia es del peatón, entonces somos muy imprudentes. No, hombre, y para los que somos de la Ciudad de México, o te le pegas al carro de enfrente y no dejas clavar a nadie o no llegas nunca. Esa es la idea que tenemos todos. Y ahí vamos, mira, todos pegaditos. Y yo creo que es más absurdo. ¿Sí? Dime. Adicional a lo que comentaba la persona anterior, pues muchas veces, y creo que lo preguntaste, ¿por qué ocurren los accidentes? Porque nos creemos poco, o más bien como Superman, que no nos va a pasar nada, ¿no? Abusamos de la confianza y de nuestra edad, nuestra fuerza, etc. Y en el caso de los cruces es de, pues se tiene que parar, yo soy humano y él es carro. O sea, es como, ¿por qué le juegas al vivo, no? No, ¿y cuántas veces no hemos visto esta imagen en redes sociales del perrito cruzándose por el puente peatonal y el individuo por abajo? Hasta ahí, o sea, así de simple. El puente peatonal existe por algo. ¿Quién de nosotros lo utiliza? O estamos a mitad de una calle y realmente nos vamos hasta el semáforo para cruzar de forma más segura. Entonces, considerando este tema y volviendo a la pregunta anterior, que era lo donde quería llegar, sí, por supuesto hay muchas cosas que dependen de terceros y hay otras cosas que tú puedes tener en tu tramo de control. Pero aquí es donde tenemos que hacer conciencia que la seguridad es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque si cada persona hiciera lo que le toca, estos factores no tendrían manera de conjugarse. En el video es, si la esposa no le llama, si no hubiera salido tarde y fuera con prisa a recoger a la hija, si no se distrajera a ver el teléfono, si el peatón no se hubiera cruzado por donde no debía. Son múltiples factores que llevan a un accidente. Y esto lo voy a traducir en temas de trabajo. Sucede exactamente lo mismo. El del montacargas que justo en ese momento revisa el teléfono porque aunque sea algo que está completamente prohibido, sí, señores, lo hacen. Y en algunos casos hasta es parte del trabajo porque tienen que ir escaneando cosas con el celular. Va el del montacargas en el celular, el que no se fija y se atraviesa y que además no traía nada que lo hiciera visible. Todos los factores se conectan. O el de mantenimiento, como el ejemplo que nos daban hace rato, que no hace el mantenimiento y en consecuencia otro termina dañado. Todo es prevenible. Hay muchas cosas que incluso tienen que ver con temas ambientales como sismos y estas cosas que también se puede minimizar el riesgo y que hoy hay demasiadas herramientas para prevenir. Es tan simple como que hoy sabemos cuando va a suceder, por ejemplo, un sismo, lo detecta, hay aplicaciones que nos avisan, hay alertas sísmicas que en ocasiones funcionan, en ocasiones no, pero la mayoría nos enteramos de que va a temblar antes de que tiemble. Pero ¿cuántos de nosotros realmente hacemos el proceso de evacuación? O decimos, no, hombre, no pasa nada, aquí nunca se cae, y nos quedamos ahí. Eso es seguridad como estilo de vida. Y no solamente en el tema laboral, sino en el tema personal. Hablando de, ¿y qué pasa? Porque ese ejemplo siempre me lo ponen y con eso voy a cerrar este tema. ¿Qué pasa si te cae un rayo? ¿Eso cómo lo puedes prevenir? Pues en efecto es una causa de la naturaleza y aún así, le voy a decir a la gente que está en la industria minera, ojalá hubiera alguien aquí, pero las minas que tienen campo abierto, básicamente tienen mecanismos que miden la ionización del aire para saber cuándo hay tormentas eléctricas porque la probabilidad de que caiga un rayo es muy alta. Por supuesto, nosotros no podemos andar con la calle con un equipo para que mida la ionización del rayo encima, o del aire, perdón, para poder detectar los rayos y poderlo evitar. Pero existen medidas de control y medidas de prevención.
Lo que sucede es que como la probabilidad, y por aquí ya estuvimos hablando de que se puede minimizar el riesgo, la probabilidad de que te suceda el que te caiga un rayo es tan baja que ninguno de nosotros va a invertir ninguna clase de recurso en un aparato que mida la ionización del aire para que no nos vaya a caer un rayo encima o nos dé una alerta antes de que caiga. Es así de sencillo, pero también se puede prevenir. ¿Cuál es la importancia de esto y por qué lo pongo aquí sobre la mesa? Y me gusta retarlo en cada una de mis sesiones de cultura. La gente regularmente se queda con esta idea de que hay muchas cosas que no se pueden prevenir y entonces me convierto en Javier y voy contestando a cada rato el teléfono o viendo el teléfono o trabajando horas extra y cansado y con prisa a todos lados. Todo el tiempo estoy cometiendo actos inseguros y en el momento en el que conecto o intercepto otras personas cometiendo actos inseguros, entonces se dan los accidentes y la probabilidad aumenta. Ahora, ¿qué es importante aquí? ¿Cuál es el enfoque del riesgo a nivel personal y que es muy, muy recomendable que lo trabajemos no solo con nuestros colaboradores, sino también con la gente de nuestra casa, nuestras familias? Cada persona debe conocer los riesgos. ¿Por qué es importante a nivel personal? Las organizaciones tienen la obligación y la responsabilidad de identificar los riesgos laborales, medirlos y contenerlos y poner procedimientos que sirvan como medidas de control o barreras duras, todo aquello que tenga que ver con controlar el riesgo. Pero ¿qué pasa a nivel personal? Y aquí les hago una pregunta. Procedimiento crítico que aunque no esté en área operativa, todo mundo sabe por qué existe y para qué funciona. Bloqueo de energías. Todos sabemos que es básicamente cuando intervienes algún equipo, necesitas realizar un bloqueo de energía antes de intervenirlo porque el riesgo de electrocución o lastimarte es muy alto. Pero ¿qué sucede cuando nosotros andamos cambiando un apagador en nuestras casas o cambiando un foco? ¿Cuántos de ustedes lo primero que hacen es bajar el switch? María dice que ella sí. ¡Qué bueno, María! La mayoría no, señores. La mayoría no lo hacemos. Y lo más grave es que muchos de los accidentes pasan en casa o en nuestra vida personal, en nuestro día a día. No somos conscientes de cuáles son nuestros riesgos en el día a día y no los percibimos porque además tenemos una sensación de seguridad en nuestras casas que parece que estamos blindados y es donde terminamos esguinzados, cortados, lastimados, golpeados y no por violencia, porque nosotros mismos ahí tantito nos agachamos a sacar algo del mueble de la cocina y ¡pras! En la frente con la barra. Todo el tiempo están sucediendo esta clase de accidentes y tiene que ver con que nosotros no los conocemos, no los percibimos y la mayor parte de las veces los aceptamos. Regreso al ejemplo de cambiar el foco, cambiar el switch. A ver, si no le sabemos a temas de electricidad, pero pues ¿cómo voy a gastar hablándole a un especialista? No, pues lo cambio yo y ahí ando de mil usos, haciendo cosas que no sé. No, pues ¿cómo voy a pagar para que alguien venga y impermeabilice la casa? Mejor lo hacemos nosotros y ahí terminamos todos insolados y quemados porque ni protector solar usamos. Hablando de los temas ambientales, todos sabemos cuál es el efecto del sol hoy en día o de la exposición al sol. Pero hay quien va a la playa y pues cómo no vas a regresar con ese bronceado perfecto y te expones y luego terminamos con problemas de cáncer en la piel. Y aquí hay cosas hasta culturales donde aceptamos el riesgo y perdón hombres, lo voy a decir, pero clásico, no pues las mujeres se cuidan porque pues ellas tienen que, pero un hombre que usa bloqueador, no hombre, pues ¿qué te pasa? ¿Qué crees que soy? ¿Qué o qué? Y hasta ponen en duda la sexualidad del hombre que se pone bloqueador solar para salir a la calle. Ideas culturales o creencias culturales que limitan nuestra percepción del riesgo o simplemente aunque sepamos cuál es, terminamos aceptando. Porque queremos ser aceptados. Es así de sencillo. Entonces, seguridad como estilo de vida
Es muy importante que conozcamos nuestros riesgos, que aumentemos la percepción, que de eso voy a hablar un poquito más adelante y cómo hacerlo, pero sobre todo que no los aceptemos. Si ya los conocemos y los tenemos tan presentes en el trabajo, ¿por qué en nuestra vida personal los seguimos aceptando continuamente? Actitudes y acciones que producen riesgo o exposición a los mismos, y estos los mencionaban mucho en por qué suceden los accidentes, pues básicamente aquí tiene que ver con todos aquellos atajos que pueden conducir a accidentes. ¿Como cuáles? Hacer excepciones, y esto pasa mucho en el tema laboral. Solo es una vez, ay, ¿qué tanto es tantito? Si nada más lo hice 5 segundos. Querer improvisar. Esta es una de las más peligrosas, señores. Cuando la cultura organizacional está muy enfocada a los resultados y premia culturalmente a aquel que saca el trabajo sin importar cómo, la gente improvisa, con tal o de que la producción no pare, o con tal de que pues sea el héroe, y ahí vemos a gente queriendo salvar como la situación sin siquiera pensar en el riesgo. Acabo de ver un video de estos como rodillos de acero. Alguien que ve que se empieza a venir un rodillo, inconscientemente piensa que es superhéroe y que lo va a detener, y termina aplastado. O sea, cero evaluación del riesgo, improvisación y reacción completamente de instinto natural, sin pensar que le costó la vida. Y en esas cosas, la gente, con tal de sacar el trabajo, hace muchas cosas improvisadas. Y nosotros en nuestra vida personal también. Ahí no falta el que lo invitan a salir, a andar en bici de montaña, y nunca lo has hecho y andas improvisando con tal de quedar bien con una bicicleta que en tu vida habías usado y llevaba guardado un montón de tiempo. Improvisas y terminas con caídas, fracturas. Pasa todo el tiempo. Y lo que también dijeron, el apresuramiento. De verdad que aquí el factor emocional, el sentir el estrés, el que estás apresurado, genera muchos atajos y sobre todo una gran probabilidad de que los accidentes sucedan. Dejamos de ver el riesgo cuando estamos apresurados. Muy bien. Les voy a poner aquí un video que es lo que más sucede en casa y es donde menos vemos el riesgo y es donde está el mayor índice de accidentabilidad en el hogar. Y quiero que de verdad, de antemano, anticiparme un poquito porque algunas imágenes pueden ser fuertes para algunos. Mi intención es que se den cuenta cómo lo volvemos cotidiano, no percibimos el riesgo y de verdad improvisamos cosas que si tuvieras eso en el trabajo, andamos despidiendo al trabajador. Ahí les va. Este no tiene audio, así que si no escuchan nada, no es problema del video. Caída súper grave, señores. Hijo, la más típica. Utilizando elementos para subir que son completamente inadecuados. Ok, punto número 1, en este video casualmente las accidentadas todas son mujeres y aquí hago esta
especificación o aclaración, porque me ha tocado que en algunas sesiones cuando he utilizado este video me digan, entonces las mujeres son más propensas a sufrir accidentes. Pues a lo mejor de este tipo en el hogar sí, porque la mayor parte de las mujeres, y sobre todo de edad mediana adulta, son las que más están en casa y las que están haciendo este tipo de acciones o este tipo de actividades, como de limpieza, de encargarse de la casa, de guardar cosas. Si se dan cuenta en este último, para todos aquellos que pudieron siquiera atravesárseles la idea de que las mujeres se caen más o son más torpes, pues aquí vemos que la que estaba realizando la actividad era la señora, mientras el señor estaba muy cómodo en el sillón, ¿verdad? Haciendo absolutamente nada. Pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que no nada más son las mujeres, los niños lo hacen. Trepan cosas para conseguir lo que necesitan cuando están en casa. Importante también, pues que dependiendo de la persona hay diferentes niveles de riesgo. Y lo más triste es que las mujeres de mayor edad o de este rango de edad, entre los 50 y los 70 años, son los que más sufren de este tipo de caídas y que más riesgo de fracturas en la cadera tienen por un tema de calcificación de los huesos o de debilidad que empiezan a entrar en este rango de riesgo. Entonces, realizamos actividades sin pensar. Y aquí solo son 3 ejemplos, pero que en el día a día suceden muchísimo en casa. Gente pintando las casas, que están trabajando a alturas, donde sabemos que en el trabajo existiría un estándar y que tendrían que estar anclados, pero en casa no lo hacemos. Gente apilando objetos con tal de obtener la altura porque no tenemos una escalera en casa. Y que además sabemos que otra de las reglas para trabajar en alturas es que debe haber alguien apoyando o sosteniendo la escalera. Mucha gente se le voltean las escaleras, como lo vimos en el segundo caso. Entonces es muy importante que hagamos conciencia de esto y que también lo pasemos en casa. Son procedimientos que vemos en el trabajo, ¿por qué en casa no los realizamos? Bien, ahora, entonces, ¿por qué la seguridad es un estilo de vida? Ya di aquí algunas cosas, pero básicamente, o algunos ejemplos en las slides anteriores, la seguridad es un estilo de vida porque la única manera en la que podemos prevenir los accidentes es que tanto yo como el tercero del cual no puedo hacer absolutamente nada sea consciente de sus riesgos, sea capaz de percibirlos y analizarlos en el momento que suceden y sobre todo que no los acepten. Por eso es que se dice que todos los accidentes se pueden prevenir, porque depende de los actos inseguros y los comportamientos que cada uno de nosotros realiza. Y sobre todo, porque necesitamos empezar a generarlo como estilo de vida. De verdad, los accidentes en el hogar son muy graves. La cantidad de niños que terminan quemados o en las instituciones especializadas para niños quemados es muy alta y la mayoría de ellos se queman en la cocina, porque a la mamá se le cayó o a la abuelita la olla de agua. Y terminan con lesiones muy graves. Niños expuestos a arcos eléctricos que terminan electrocutados. Y no existe esta conciencia. Y una de las cosas más graves es que creemos que la gente tiene que sentir o vivir un accidente para aprender. Y entonces, cuando le estás diciendo al niño, no metas la mano en el enchufe, no le estés picando al enchufe, no falta el papá o la mamá, el abuelito o la abuelita que dice, déjalo, hasta que no le dé un toque no va a entender. ¿De verdad necesitamos esperar a que le dé un toque para que el niño aprenda? ¿Por qué no mejor los empezamos a ayudar a evaluar los riesgos y entenderlos? Y aquí me gusta poner muchísimo un ejemplo porque alguien en algún momento me cuestionaba, ¿pero cómo haces para que los niños entiendan? El otro día mi hija salió corriendo, porque siempre parece que sale como caballo desbocado de la casa, salió corriendo y se iba a atravesar la calle y en ese momento pasó un auto que casi la atropella. Y le dije, ¿qué hiciste en ese momento? Pues le grité, la regañé, se asustó muchísimo, pero no entiende, lo vuelve a hacer cada vez que sale. Esta situación es algo que hacemos comúnmente, no solo con nuestros hijos, también lo hacemos en el trabajo. Vemos a alguien que no trae el equipo de protección personal
Y va desde, ahí te encargo los lentes, los guantes, los tapones, hasta cuando ya es alguien incidente, viene el regaño. Pero la gente no aprende con regaños. Cuando hacemos esto, lo único que logramos es que en el momento haya el susto de la niña o nuestro trabajador poniéndose los lentes de seguridad y en cuanto nos damos la media vuelta, se los vuelve a quitar. En cuanto volvemos a salir, la niña vuelve a correr. No hacemos un ejercicio de concientización del riesgo. ¿Y cómo se realiza este tipo de ejercicio sin importar la edad? Realizando preguntas. No asumamos que la gente conoce, entiende el riesgo y domina cuál es la mayor consecuencia. Hay que preguntarlo para que la gente genere esta propia conciencia. A nadie le gusta que le digan qué hacer. Y esto es algo o una barrera humana. ¿Sabemos seguir reglas? Sí, pero no me gusta que me las impongan. Yo elijo seguirlas o no seguirlas. Y depende de lo que para mí realmente significa el seguir o no seguir la regla. Y con los niños pasa exactamente lo mismo. Y es peor porque entra el chantaje emocional y entonces saben cómo desbloquear las reglas. Porque saben cómo llegarle a papá o a mamá. Entonces, es un estilo de vida porque es algo que tenemos que empezar a realizar desde muy temprana edad, a generar esta conciencia, pero también tenemos que empezar por nosotros. ¿Cómo voy a dejar que mi hijo entienda o sea consciente de los riesgos y no tenga actos inseguros si yo los hago todo el tiempo? Ahora, ¿cómo podemos empezar para poder hacer esta conciencia y tener este conocimiento, percepción y no aceptación del riesgo? Punto número 1, clarificando los conceptos. Aquí en este video en específico les decía, en algunas organizaciones se toma incidente y accidente de la misma manera. Es efectivamente este acto que no quiere que suceda y que altera el orden regular de las cosas. Entonces, empezar a determinar cuáles son los conceptos. Voy a empezar con este videito que les va a ayudar como de una manera muy sencilla a empezar a evaluar los riesgos, hacer la diferenciación y también tener muy claros los conceptos. Vamos a verlo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados.
Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Ok, entonces, volviendo al ejemplo de cómo cuestiono a mi hijo para que empiece a hacer esta conciencia sobre el riesgo, voy a volver al ejemplo de la niña que sale corriendo. Obviamente lo primero que hay que hacer es detener el acto inseguro, porque lo que no queremos es que sea atropellada, pero posterior a ello hay que hacer una reflexión con los niños. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Qué podría suceder si tú continúas corriendo cada vez que sales de la casa? Acaba de suceder, la niña en automático va a decir que me atropellen. Entonces, ahí es donde la persona hace esta primera pregunta, como lo veíamos en el video, ¿qué podría suceder? Luego, ¿por qué podría suceder el accidente? Es que no importa que sea lo mismo que acaba de pasar. Porque el carro no me ve, porque yo salí corriendo, porque no me esperé. Este tipo de contestaciones vamos a recibir de un niño. De verdad, no los menosprecien. Los niños son inteligentes, depende mucho de la edad, obviamente, y su capacidad de comunicarse, pero sí entienden y es muy importante que ellos hagan esta reflexión en su cabeza. Y finalmente, ¿qué tan grave pudo ser? Y los niños entienden. Me pude haber lastimado, me pudo haber fracturado, algunos en algún momento hasta pueden decir me pude haber muerto. ¿Y qué podemos hacer para que esto no suceda? ¿Cada cuánto sales de la casa? Diario. Y si corres todos los días, ¿qué tan probable es que te atropellen? Mucho. Hacemos un ejercicio de administración del riesgo y ¿qué podríamos hacer para que esto no suceda? Ayuda a que ellos mismos establezcan sus medidas de control. Y regularmente un niño lo que te podría llegar a decir es esperarme a que salgan todos, o salir con ustedes agarrado de la mano, o no correr en cuanto abren la puerta. Parece un ejercicio muy simple, pero es un ejercicio que genera conciencia. ¿Por qué? Solo nosotros vamos a actuar si percibimos los riesgos y no los aceptamos. Y para esto requiere capacitación, reflexión y conciencia. En la medida en la que tenemos una mayor percepción del riesgo, tenemos una menor aceptación del riesgo. Y aquí es muy importante hacer evidente, y regresando a los términos laborales, cuando nosotros percibimos una aceptación del riesgo sin considerar que la gente, o más bien considerando que la gente sí lo percibió, lo que sucede es que la gente ya tiene un acto de negligencia. Y aquí me voy al término laboral porque muchas veces las organizaciones me dicen, bueno, Mariana, ¿y qué hago? Entonces empiezo a correr gente. No se trata de correr gente por correrla, pero si estás viendo gente que ya está capacitada, que percibe el riesgo porque te lo dice en el momento que haces el análisis y aún así lo está aceptando, es una persona que está actuando por negligencia, no por desconocimiento, y por lo tanto es alguien que tiene un riesgo muy alto de sufrir un accidente potencial, porque conscientemente lo está aceptando todo el tiempo. Y ahí es donde puedes ejercer una medida o definir si es alguien que vas a separar de la organización o no. Y muchas veces por el bienestar de él y de todos. Entonces, es muy importante, como ya lo vimos, generar este proceso de administración de riesgos. Pero lo más importante, señores, y esto se los digo a nivel laboral y en casa, tiene que ver con este siguiente video que es con el que vamos a cerrar esta sesión.
Este es un ejemplo claro de aceptación del riesgo, pero a lo que quiero llegar con este video final es lo más poderoso para generar que la seguridad sea un estilo de vida, tiene que ver con el poder del ejemplo, y sobre todo en casa. Somos los primeros que le decimos a los niños que se pongan el cinturón de seguridad y los primeros que no lo quitamos. Somos los primeros que cometemos actos inseguros en frente de ellos, y así como aprenden cosas buenas, también aprenden cosas malas de nosotros. Y a nivel laboral aplica exactamente lo mismo. Y sobre todo, a nivel laboral, tiene que ver con la congruencia. Si yo no lo hago, no puedo pedirle a otro que lo haga. Porque en automático la gente genera una barrera hacia el tema. Y aquí les voy a poner ejemplos muy claros que veo en temas de cultura de seguridad cuando trabajo con organizaciones. No, hombre, pues sin el jefe que utilice el equipo de protección personal, ellos qué les importa, con tal de que saquemos los números, siempre nos están diciendo que hagamos las cosas con tal de que salgan como sean. No, hombre, si es el primero, mi líder, que cuando le digo que si cómo lo hago seguro o rápido, me dice que rápido, que no le pele a los de seguridad, nada más sirven para poner trabas. Ralentizan todos los procesos. Estas no son respuestas inventadas mías, señores. Son respuestas de los operativos de muchas de las organizaciones. Y cuando trabajamos en cultura de seguridad, una sola acción del líder máximo de la organización puede tirar en trabajo entero de años. Ejemplo, en alguna organización trabajando en el tema de interacciones de seguridad en que se hagan como parte de la cultura, alguien de alguna empresa, gerente general, baja piso, y uno de los empleados se anima, uno de los operativos, a hacerle la interacción de seguridad y decirle que esté en un lugar donde necesita tener equipo de protección personal, y la respuesta fue: ¿qué no sabes quién soy yo? Esta falta de congruencia tiró el trabajo de 1 año y medio de cultura, porque con uno solo que se lo haya dicho, la voz se corrió y este tema no le interesa a la organización. Si ni a él le interesa, ¿por qué nos tiene que interesar a nosotros? La congruencia y el poder del ejemplo es lo que genera que la seguridad se convierta en un estilo de vida, porque si es un estilo de vida no es opcional y no es a veces sí y a veces no, y cuando me conviene sí, cuando me conviene no, es todo el tiempo. Pero podemos realmente proyectar y hacer expansivo este término de la seguridad como estilo de vida a través del ejemplo y de la congruencia. De lo contrario, terminen acciones que son buenos esfuerzos, pero que en realidad no nos llevan a ningún lugar donde la seguridad sea sostenible. Con esto termino la conferencia del día de hoy. Nos quedan unos minutitos, así que voy a abrir el micrófono por si hay alguna pregunta o comentario que quieran agregar del tema. Los leo o los escucho. Quien quiera compartir algo es bienvenido. Sí, buenos días. Buenos días. Adrián García. Hola, ahorita Adrián. lo que habías puesto del primer video, en donde la esposa le habla al esposo. Sí. Aquí lo que ya es muy grave es el hecho de los celulares. Ambos, tanto el peatón como el esposo, ahí intervino el celular. Ambos se descuidaron en el momento que no debían de haberlo hecho. Entonces, los celulares ahorita están jugando un papel sumamente importante en la cuestión como factores de distracción. He estado viendo algunas noticias ahí en el internet de youtubers o de personas que se dedican a subir sus videos, que viajan por el mundo y que se mueren porque están en un barranco, están en un río, en un puente, y por quererse tomar una selfie para subirlo a su Instagram, a sus redes, se olvidan completamente de su seguridad personal y se caen a los barrancos, se caen a los ríos, o sea, se mueren. Y la verdad, eso es absurdo. O sea, ¿a qué punto hemos llegado de que nos distraemos tanto que ni siquiera nos estamos dando cuenta
estamos en una situación de riesgo, estamos cometiendo un acto inseguro. Y los celulares ahorita están jugando ese papel que es muy delicado, de que en todos lados donde vamos con el canijo celular. Completamente. Hay muchos videos, de hecho hay unos videos también en YouTube en donde ponen cómo la gente va caminando, de la gente que va distraída en celulares y se cae en la calle a nivel piso, los atropellan, van en la motocicleta con un celular. Entonces eso es verdaderamente muy grave, o sea, nos estamos metiendo demasiado en estos equipos y estamos poniendo en riesgo nuestra vida y la vida de los demás. Esa es nada más mi observación en cuestión de los celulares. Excelente, Adrián, muchas gracias, y te comparto que aquí hay varios puntos que he trabajado con las organizaciones. Se vuelve un tema muy complejo porque en efecto el celular y la tecnología en algunos casos se está volviendo una herramienta de trabajo. Ahorita que decías, por ejemplo, el tema de los motociclistas, hablando de los que se dedican a hacer reparto o mensajería, tema Uber Eats, entrega a domicilio de pizzas y esto, hoy la gente todo lo maneja con el celular y van viendo las rutas en el celular y están en contacto con el cliente por el celular. Entonces, esto no solamente pasa en ese rubro, pasa en muchas organizaciones y en diferentes industrias. Y lo peor es que algunas organizaciones dicen, no, ya chole con ese tema, ya lo hablamos demasiado, ya la gente es consciente, y no es cierto, no es consciente. Y precisamente porque se está convirtiendo en una herramienta de trabajo en muchas organizaciones o en muchas industrias, es muy importante reevaluar el análisis de riesgo y poner medidas de control. No podemos dejar o creer que la gente realmente ya lo sabe. Los riesgos están en todos lados y no lo podemos dejar a la suerte. Así que gracias por tu aportación. Hay muchas maneras de trabajarlo y se maneja en diferentes partes del mundo y en diferentes organizaciones de diferentes formas. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Sí? Yo. Bien, hola, soy Rosa María, mi nombre es Rosy. Fíjense que ahorita en nuestra planta estamos atravesando por una situación pues muy complicada por el tema de seguridad. Es una empresa a donde definitivamente a los dueños no les interesa para nada el tema de seguridad, o sea, no. Pudiéramos decir que a nuestro dueño, al dueño de todas las organizaciones le interesa y él dice que no va a producir a costa de la seguridad, pero eso es lo que él piensa, más no sabe, o si sabe y se hace de la vista gorda, el hecho de que la gente que tiene abajo le vale un reverendo cacahuate el tema de la seguridad del personal, porque a pesar de que la gente se pueda quejar, a pesar de que tenemos bastantes condiciones inseguras, se generan demasiados actos inseguros y eso hace que tengamos una rotación inmensa dentro de la planta, pues no, o sea, no les importa. Tengo un índice de accidentabilidad horrible. En números le puedo decir que entre 3 organizaciones de 1,000 personas estamos reportando casi 110 accidentes y no les importa, o sea, definitivamente no les importa, pero llegan algunas otras personas de algunas otras empresas a donde sí traen esa cultura. Y obviamente hay gente que de buena manera dice que bueno, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Hay gente que llega a atacar y pues bueno, esa no suma, ¿no? No, como que no le vemos el caso. Pero a toda esa gente que nos ayuda y nos apoya a este tema de la seguridad, y nosotros lo que vamos viendo es, bueno, nos apoya, ¿por qué? Porque desde que llega, independientemente de la mala cultura que tenemos aquí, porque ni siquiera puedo hablarle de que dentro de esta organización tenemos una cultura de seguridad, hablamos siquiera de tener por lo menos una cultura preventiva, pero ni así, o sea, entonces hay gente de esa que llega que dice, no, pues yo te sé hacer este instructivo, o sea, el trabajo en alturas es así, lo podemos reforzar de esta manera, y toda esa gente suma, pero ahorita me encuentro con toda esa gente que más que sumar está atacando. Es que el equipo no sirve, es que no hay de dónde anclarse, es que no hay esto, es que yo en mi otra empresa hacía maravillas, y ¿sabes qué? Toda esa gente que hoy es líder de un proceso ha tenido un índice tan bruto de accidentabilidad que dices, ¿cómo es posible que me vengas a criticar un proceso si ni siquiera cumples con lo básico?
Y, híjole, realmente estamos en un momento como área de seguridad en donde estamos atacados por todos, no nos sentimos respaldados para nada y no sabemos qué hacer. Ok. Pues lamento mucho escuchar esta situación porque además es común, Rosy, no te sientas sola, o sea, en muchas organizaciones pasa, incluso cuando tienen en teoría todo el sistema de gestión de seguridad ya completamente desarrollado. Lo que yo te diría es, en Joy Moment lo que hacemos son procesos de cultura de seguridad y una de las cosas que para nosotros es un must o es obligatorio es que siempre empezamos de arriba hacia abajo. Regularmente las organizaciones cuando llegamos y tienen problemas de accidentabilidad, lo primero que nos dicen es pues trabaja con los operativos, que son los que se están accidentando. Sí, pero los accidentes suceden por la cultura que hay más arriba. Entonces sí o sí empezamos de arriba hacia abajo, trabajando con el liderazgo estratégico y de ahí nos vamos bajando al táctico, supervisión y finalmente terminamos con los operativos. Que es importante entender que sí, el tema de seguridad yo te entiendo porque es un tema muy frustrante y porque incluso puede tener variaciones según quién esté a cargo de la organización. A veces llevamos trabajando mucho en algo y luego viene alguien y lo tira porque trae una idea completamente distinta y eso rompe todo el trabajo previo. Entonces es un trabajo por etapas y con paciencia. No existe varita mágica que diga, clean, ya con esto lo resuelvo. Hay que ir por etapas. ¿Qué hacemos nosotros regularmente con organizaciones como la tuya? Arrancamos con diagnósticos que nos den evidencia que necesitan trabajo y que hay que empezar desde arriba. Alineamos al liderazgo y lo que hacemos es que ellos mismos determinen la estrategia con la cual quieren abordar la seguridad y lo hacemos mucho con este tema de que haya evidencia y que haya un caso de estudio de cuánto están perdiendo. ¿Qué pasa con las organizaciones? Y esto es algo que no podemos dejar de lado. Las organizaciones existen para hacer negocio. O sea, si no son productivas dejan de existir y también si dejan de existir no hay trabajo para sus empleados a los cuales tienen que cuidar obligatoriamente. Entonces, es muy importante que a nivel negocio demos evidencia también cómo está impactando y cuánto hay de pérdidas, cuántos días perdidos hay, cómo la prima de riesgo puede estar aumentando. O sea, todos estos temas que generan e impactan a nivel también económico a la organización es muy importante que ellos lo tengan claro, pero también cómo impacta a nivel rotación, ánimo de la gente, todos los temas que no necesariamente tienen que ver con lo económico. Se hace esta clase de diagnóstico y entonces lo que hacemos es presentar evidencia, alinear al liderazgo y desde ahí que de ellos surja la estrategia en qué tiempos y en qué etapas quieren abordar el tema. Pero es ir paso a paso, por niveles. Sí hay que convencer primero al liderazgo porque si no tus esfuerzos se disuelven, como bien lo decías, y eso es muy frustrante para las áreas de seguridad. Me ha tocado, y lo he dicho en otros momentos, áreas de seguridad que les toca cambiar los rollos de papel de baño de las organizaciones, o sea, los tienen como cubre todo o como resuelve todo y no como realmente deberían ser, ¿no? Asesores de riesgo de negocio. Entonces, es muy importante sí ir por etapas, pero yo te diría lo primero que tendrías que hacer es generar una estrategia con el liderazgo, buscar la manera de presentar evidencia y que seas escuchada y que de ellos surja qué es lo que hay que hacer, porque si tienes, era lo que yo les decía ahorita, el poder del ejemplo y sobre todo de un líder y la congruencia de los líderes puede hacer que todo lo que implemente sea funcional o sea simplemente un esfuerzo tirado a la basura, recursos tirados a la basura. Entonces es un proceso largo, sí, que tiene que ir como nivel por nivel, pero que si logras ir avanzando de esa manera, puedes ir llevando a la organización a un proceso más sustentable y que sea mucho más difícil que todos los esfuerzos que hacen en seguridad se tiren por la borda. Entonces eso es lo que te puedo recomendar en este momento y sobre todo que recuerdes cuál es el objetivo final de hacer seguridad en una organización, que es proteger el bienestar y salvaguardar el bienestar de la gente y que por ello merece la pena seguirse esforzando. No se rindan, porque al final todo esfuerzo también genera una consecuencia y tiene un impacto en la organización y siempre que pueda ayudar a que alguien esté bien, vale la pena. Muy bien. Bueno, equipo, se nos fue el tiempo. Les tengo desde hace ratito mis datos de contacto aquí en la pantalla. Si tienen más dudas, no duden por favor en contactarme, en compartir información con nosotros. De parte de Joy Moment van a recibir al terminar esta sesión en los siguientes días un correo
donde también establecemos contacto por si quieren tener más información de nosotros o simplemente compartirnos algo. También podemos contactarnos, les van a mandar el link de la conferencia para que si les gustó lo puedan compartir o si quieren volverla a ver también lo hagan. Les agradezco muchísimo a todos aquellos que desde hace ratito están agradeciendo el tema y diciendo que es algo relevante e importante y que sobre todo pues les ayuda a reflexionar y a cambiar sus puntos de vista. Así que gracias por conectarse como siempre. Nos vemos el siguiente mes con un tema que tiene que ver con el contexto obviamente de cultura de seguridad, pero que seguramente abordaremos de diferente forma con alguno de nuestros expertos en Young Moment. Así que nos vemos muy pronto y por favor cuídense, sean conscientes de sus riesgos y sobre todo no los acepten. Que tengan bonito día, me da gusto saludarlos y nos vemos la próxima. Hasta luego.